Estás escuchando Tomb Raiders, una joya de podcast. Hablamos de arte, creatividad, entretenimiento y muchas otras cosas. Con Mike López y Lalo Guerra. Bienvenidos a este nuevo episodio, el primer episodio de hecho. Estoy aquí con mi queridísimo amigo y colega Eduardo Guerra. ¿Cómo estás, mi querido Lalo? Muy bien, Mike, muy feliz de estar aquí contigo y ya ansioso por empezar a platicar con quien está hoy detrás del micrófono. Así es. Y pues en este caso yo soy bien afortunado de haber podido conocer al arquitecto Manuel Villazón. Ahora no está con nosotros, pero pues está Esther Villazón, que es una mujer divina. Yo la quiero mucho y es una mujer que tiene un conocimiento enorme y un gran corazón, y pues queremos presentarla. Bienvenida, Esther. Les agradezco muchísimo esta distinción que están haciendo. Estoy muy contenta y muy orgullosa que lo hayan escogido para empezar sus publicaciones, o hay, ¿cómo le llaman? ¿Qué más te puedo decir? Me encanta que lo hayan comenzado con esto. Muy amables. No, pues claro, Esther, aquí estamos. ¿Y qué se siente que seas nuestra madrina? Se siente increíble, ¿qué te digo? Yo siempre he estado muy orgullosa del trabajo de Manuel y me encanta que pueda publicarse un poco su obra, ¿verdad? Claro. Y pues bueno, yo voy a empezar muy rápidamente porque el currículum del arquitecto es enorme. O sea, bueno, el arquitecto Manuel Villazón Vázquez nació en la Ciudad de México el 2 de diciembre de 1932. Tuvo educación primaria, secundaria, preparatoria, y él estuvo en el Colegio Americano de septiembre de 1939 a junio de 1951. La licenciatura la terminó con el título de arquitecto en 1951 a 1956. Él estudió en la Universidad de Notre Dame, que está en South Bend, Indiana, y su posgrado lo hizo en Alemania. Imagínense nada más, en esa época, en los 60s, Alemania, de septiembre a noviembre de 1964, pues qué espectacular. Y además estuvo en el Royal College of Art de Londres, Inglaterra, de enero de 1965 a abril de 1965. Diseño gráfico e industrial, o sea que fue una época clave para el diseño gráfico industrial en ese entonces. Y pues bueno, tuvo demasiados cargos oficiales, cargos académicos, profesor de diseño arquitectónico, fundador de la primera escuela de diseño industrial. No, pues te dije, su currículum es impresionante. Es muy largo para que lo leas, pero él hizo un trabajo pues de todas las áreas de diseño realmente. Industrial, gráfico, arquitectónico, en la docencia, en todo lo relacionado. Inclusive hay muchas caricaturas que yo tengo libros aquí sobre eso, que pues muy poca gente ha visto más que amigos, ¿no? Y cuadros y pues de todo. Aquí hay esculturas, cuadros. La casa es completamente, ¿qué te digo? Como un museo, un poquito de su obra, más todo lo que tengo guardado, que es mucho. Pero en el área de diseño, pues por desgracia no, como nos cambiamos de casa a una, digamos, no más chica, pero en lo que se refiere a la oficina, o sea, mucha documentación se perdió, pero está por todos lados. O sea, logotipos como ASA, en los que mencionabas, muchos todavía están. Y muchos alumnos, pues, todavía están. Y me comentaba Manuel que lo más importante que él ve es que él fue como el arranque para que se conociera y se le diera más valor al diseño, que no se le daba en esa época, ¿verdad? La influencia venía de Europa y pues él tuvo la fortuna de poder haber estudiado en Estados Unidos y en Europa. Sí, él empezó su oficina en la Colonia del Valle y después estuvimos en Río Neva, casi esquina con Reforma, por muchísimo tiempo,
había un tornero, un carpintero, entonces eran todos los diseños que Manuel hacía, se hacían ahí, y fue una casa adaptada muy grande que tenía adaptado oficinas y abajo una tienda, pero era algo pues muy nuevo, entonces mucha gente ni tenía idea de lo que estaban hablando, ¿no? Pero después, bueno, seguimos ahí por muchos años, y es ahí donde también hizo mucho trabajo ya de diseño corporativo de empresas, básicamente. Bancos, por ejemplo, el Banco Mercantil de Monterrey, que ahora es Banorte, él estuvo 30 y tantos años trabajando con ellos desde el logotipo, todo el diseño gráfico. Después hizo el edificio en Monterrey, el edificio corporativo, que está en una calle que se llama Morones Prieto, y luego ganó un premio de la remodelación del edificio antiguo de Banorte en Monterrey, el Banco Mercantil de Monterrey, que se llamaba. Y también hizo todas las sucursales. En fin, él iba una vez a la semana a Monterrey. Pero ese fue un programa muy amplio, y esta señora, que entonces era dueña del banco, tenía helados Yum Yum, varias empresas para las que él hizo todo. Inclusive hizo su oficina aquí en el edificio que está en la glorieta de las Lomas. Allí le hizo sus oficinas personales. Siempre fue digamos que el arquitecto de Banorte, ¿no? Y a la hora le dicen Banorte. Y esto, perdón que te interrumpa, Esther, ¿en qué año estamos hablando? ¿De qué año aproximadamente? Es que no recuerdo exacto, pero fueron como 5 años antes que nacionalizaran la banca. ¿Cuándo fue eso? Cuando López Portillo. Eso fue en el 77 entonces. Más o menos, sí. Ok. O sea que la primera tienda de diseño en México, ¿cuándo crees tú? Estuvo en Río Neva 46. ¿Y estamos hablando de los 70s? 60. Sí, al final de los 60, sí. Wow, qué joya. ¿Cómo me hubiera gustado, cómo me encantaría tener una máquina del tiempo y regresar y ver eso? Y comprar un souvenir y tenerlo aquí. Sí, yo todavía tengo algunos por aquí en la casa. Uy, qué increíble. Algunos. Algún día tendré oportunidad que vengan y los vean. Buenísimo. Uy, debe estar espectacular tomar fotos o ver algo, porque eso debe ser como una pieza muy valiosa, como de museo. No nos quedamos, por desgracia, con muchas cosas, pero algunas, porque había lámparas, cerámica, hasta ropa. De todo un poquito. Sí, no, y ahora ya casi todos los diseñadores gráficos de esta época, pues por lo menos tienen algo que vender, pero en tiendas en línea o alguna tiendita que todavía hay por ahí, pero pues sí, no es... Claro, de ahí de esa idea, después no me acuerdo el nombre de la persona, ya había un arquitecto, había abierto una tienda de puro diseño, que le costó también mucho trabajo, porque pues la gente creía que era muy barato, ¿no? Las cosas, pero como eran cosas únicas o pocas, pues sí, fue difícil que la gente entendiera eso en esa época. Y pues ahora voy a empezar con la sección de preguntas para que nos puedas responder más acerca del arquitecto Villazón. Cuéntanos, Esther, ¿cómo consideras que el arquitecto vivió su vida? ¿Cómo no? Como te puse aquí, yo creo que vivió su vida muy plenamente. Él solía decir que tenía la fortuna en trabajar en lo que le gustaba, y le hubieran pagado o no lo hubiera hecho de cualquier persona. Les digo, de cualquier manera, perdón. Pues fue una persona sana, le gustaba muchísimo viajar. Entonces, pues, yo tuve oportunidad de compartir eso, y también con sus hijos y nietos. Y pues, estaba siempre él, inclusive no dejaba de trabajar un minuto, viendo la televisión, dibujando algo.
una caricatura, un cuento para sus nietos, una cosa para un amigo, pero pues era incansable en ese aspecto. Me imagino y lo entiendo porque creo que muchos como nosotros, ¿no, Lalo? De repente estamos viendo la televisión o estamos en un restaurante y ya queremos el papel y la pluma para dibujar, ¿no? Es una costumbre que traemos nosotros en las venas. Estamos hablando con todos los amigos tienen servilletas con caricaturas. Es un tesoro eso. Ya muchos por desgracia no están, pero de los que veía yo normalmente tenían souvenirs o cosas caricaturas que les hacía cuando ni cuenta se estaban dando. Tú verás que ahorita que es Navidad o lo que sea, yo tengo guardado algo porque él nunca compró un adorno. Si era de Halloween, Navidad, cualquier celebración o Año Nuevo, lo que sea, todo lo hacía en papeles, en cartón, en caricaturas, en todo eso. Yo me quedé pues con algunas cosas, pero todo, no, aquí no se compraba nada. No, él los producía. Sí, todo era producción de aquí. Muchos tienen sus nietos, otros pues como ha sido cartón se ha destruido, pero ahorita mismo puse algunos de los que quedan, ¿no? Porque nunca compramos nada, de hecho. Qué interesante. Oye, Esther, y a esto que estás mencionando de cómo era la relación con sus amigos, con su familia, sus nietos, y esta anécdota que nos cuentas de los adornos, digo, más o menos me da pie a imaginarme un poquito de su carácter, pero en sí, ¿cómo era el carácter de él, tanto en lo profesional como en lo familiar? Mira, él tenía un carácter bastante fuerte, tenía una personalidad fuerte, pero sí tenía mucho sentido del humor. Y pues era bastante bromista, alegre, pero sí le respetaban mucho. Algunos de sus alumnos, puedo decirte que le tenían más que respetillo, un poquito de miedo. ¿De verdad? Sí. Te digo que cuando le hicieron un homenaje, empezó por decir, el que lo hizo, que fue uno de sus alumnos, le dijo que nunca creyó que iba a estar haciendo eso porque le exigía demasiado. Y él decía que le exigía demasiado porque tenía más capacidad de lo que hacía. Sí. Pero que eventualmente se lo agradeció mucho porque gracias a eso hizo un buen despacho, un despacho con mucho futuro, con mucho éxito. Pues más o menos es lo que denota un poco de su carácter. Pero sí tenía muchos amigos de todas las edades. A la fecha tengo un amigo o varios amigos más jóvenes que son del club de exalumnos de la Universidad de Notre Dame, que ese club lo hay en todo el mundo. Y aquí había ese club y él en alguna época fue presidente del club. Entonces, pues se hacía amigos de los de su edad y muchos egresados o jóvenes de la edad de su hijo, inclusive. Sí, yo recuerdo su mirada, era una mirada pues fuerte que dije, ay, señor arquitecto, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo viste poco realmente. Era muy amigo de Luis Ramírez. Sí, de toda su vida. Sí, claro. Y yo quisiera pasar a la siguiente pregunta. En cuanto a su trabajo, ¿cuál crees tú, Esther, que haya sido el trabajo que más le gustaba hacer o desarrollar? Todo lo relativo al diseño. Mira, a la arquitectura hizo varias cosas, pero no se dedicó así de tiempo completo a eso. Okay. Él hacía, más bien no sé si por suerte o porque así pasó, pero se dedicó más al diseño. Diseño gráfico, industrial. Verás en su currículum que inclusive hizo un equipo dental. Wow. O sea, varias cosas, pero mucho fue gráfico. Qué bien. Y sí, de hecho nos gustaría compartir después una página de Facebook donde pues toda la gente pueda ver pues toda su obra. Sí, porque yo el libro que hice que puedes ver ahí fue nada más de la obra de pintura y todo eso que quedó. O sea, tengo mucho más obra, pero es la que está aquí o en otras casas
la que se vendió. Lo que está ahí es la obra que dejó, que como te decía fue como un hobby. Nunca la pintura y eso, pues no se dedicó a eso, lo hacía todo el tiempo y había muchísimo. Es espectacular. Es espectacular, yo la vi y aquí tengo el link donde lo puede ver toda la gente. Es Diseño Villazón en Facebook. Ahí se muestran algunos trabajos arquitectónicos, gráficos y de diseño mobiliario y de objeto. Pero hay unas ilustraciones que yo vi y de verdad creo que estaba adelantado a su tiempo. Mucho, mira, tengo uno que a lo mejor también puedes ver ahí muy simpático, que es el Juárez 1 que iba a la luna. Pero eso lo hizo, no sé, muchos años antes que hubiera eso. Y aparte muchas de las que puedes ver ahí que les llamaba máquinas fantásticas, Ajá. que pues es pura imaginación. Sí. Pura imaginación. Sí, de cosas del espacio, de todo un poco. Así es. Ahora, bien rápido, ¿hay una posibilidad de hacer un homenaje o exponer la obra del arquitecto Villazón? Es lo que te decía, hacer un homenaje, pues sí, hay mucho material. Para hacer una exposición sí se necesita demasiado, porque hay que, mira, independiente de enmarcar y todo eso, necesitas tener las amistades adecuadas, porque en el momento las teníamos, pero pues yo ya no tengo, necesitaría alguien que tuviera las amistades o la manera de llevar gente a la exposición, más que ahora como se usa casi todo minimalista y cosas de ese tipo, y él de ese tipo hizo muy pocas y las que hizo ya casi no hay. Es más bien su obra, si tú la ves, es realista. Así es. Tiene cosas de imaginación y todo, pero es una obra más bien realista. Se podría hacer como una retrospectiva, como mezclar varias cosas. Así es. Yo de hecho tengo aquí enfrente de mí una pared con un par de cuadros de él. Es una, pues como casa, después los voy a publicar. Es como una casa y una fachada de una casa mexicana, que se ve tal cual mexicana. ¿Es una acuarela? Es una acuarela, de hecho son 2 acuarelas. Acuarelas. La acuarela le gustaba muchísimo. Era de las técnicas que más disfrutaba hacer porque era rápida. Lo que decía, me pongo a hacer un óleo y me tardo. El óleo es más cansado. 3 meses y me aburro. Sí. Que ahora estas técnicas pues ya las hace uno en el iPad, en Procreate, en Photoshop, en programas muchísimas. Que no había, claro. Sí, programas que no había, pero Lalo, ¿quieres seguir con la siguiente pregunta? Sí, porque a mí me surge la duda ahorita que estaban platicando de la obra y de este como hobby, que vaya, entendiendo el amor por el diseño y todo lo que hacía el arquitecto Villazón, pues entiendo que prácticamente todo era hobby, ¿no? Poniendo las cosas en perspectiva y entendiendo que la parte profesional pues requiere de mayor seriedad, pero pues sí, al final del día si uno disfruta su trabajo, pues los lunes no son ningún problema, ¿no? En ese sentido, y yéndome a la parte de hobby, o sea, de divertirse con la pintura, con todo esto, ¿cuáles fueron sus influencias artísticas? Y en todo caso también, si hubo algo de música también que influenciara en algo su carrera, más que su carrera, su hobby por hacer obra de pintura. Él era amante de todo tipo de música. De hecho, trabajaba con música desde que se levantaba, tenía música. Era muy, muy conocedor de la música clásica, pero también mucho disfrutó desde la época de los Beatles, de todo ese tipo de música, Joan Baez, todo eso. Entonces, no te puedo decir cuál fue su influencia porque era melómano. Entonces, yo creo que ya nació, no con un aparatito como ahora, pero con un disco sí. ¿Y plástica? ¿Tenía alguna referencia, alguna admiración por alguien? No en especial, pero tú podías ir a un museo con él y te podía explicar más bien casi toda la obra de todo mundo. O sea, sí, no, la verdad no es por decir, pero sí, como dio clases de arte, historia del arte y demás,
tenía mucho conocimiento mucha retentiva más bien, de todo lo que había leído de los pintores. Entonces sabía mucho sobre X o Y. Había algunos que le gustaban más, unos menos, pero sí fue pues muy amante de la pintura, de la escultura, de todo eso, ¿no? Así es, y definitivamente como artista gráfico, arquitecto, diseñador o publicista, pues uno debe de entender diferentes ramas, diferentes estilos. Entre más preparado sea uno, mejor, pues para poder defender más estas ideas. Yo quisiera preguntarte algo, Esther, en cuanto a cómo manejó el arquitecto Villazón el hecho de que el diseño del logotipo de las Olimpiadas de México 68 fuera diseñado por Lance Wyman. Mira, es que ese logotipo no fue diseñado ni por Lance Wyman ni por él. Ese logotipo, el arquitecto Ramírez Vázquez tenía un indígena que había empezado a hacer un poquito el formato de cómo empezó. Y fue un trabajo de equipo en el cual él participó Lance Wyman y muchos otros. El logotipo en sí de México 68 no es de ninguna persona. Fue una labor de equipo. Ya las otras cosas, pues sí, algunas son de uno, otros de otro, pero no es ni de Lance Wyman, ni de él, ni de nadie. Digo, empezó con este indígena y después de ahí partió la idea, y como era la época un poco agogó, por decirle así, entonces empezaron todas las gráficas de las rayas, para un lado, para otro, pero fue una labor de equipo, ¿eh? Yo no se lo atribuyo pues, a nadie, realmente. Yo en esa época no lo conocía. Yo trabajaba en la Olimpiada, pero en prensa extranjera. Entonces, yo nada más le mandaba, cuando necesitaban algo de diseño, se lo mandaba a hacer, que él estaba en Fuentes con el arquitecto Ramírez Vázquez. Yo no estaba ahí en esa época ni lo conocía personalmente. Lo conocía al final de la Olimpiada, pero no te puedo asegurar. Qué increíble dato, porque pues yo también investigué un poco sobre pues el origen del logotipo del 68 y definitivamente, o sea, viene de inspiración indígena, ¿sí? Y muy específicamente de los huicholes. Exacto, era un niño huichol, exacto. Todo el archivo de la Olimpiada, de hecho donde era la casa del arquitecto, eran sus oficinas, que están en el Pedregal. Y él tiene un archivo impresionante, es un museo prácticamente, de la misma Olimpiada. Y él tiene todos los datos, inclusive del nombre de esta persona, de todos los antecedentes. Sería importante que también, si se conectaran con él, él tiene muchísimo. Tiene de la parte gráfica, tiene un cuarto lleno de todas las publicaciones que se hicieron. No nada más de Manuel, de todos. Todos los que colaboraron. Él empezó su despacho de diseño a partir de la Olimpiada. Él se llevó 3 de los alumnos de los que estaban trabajando para él, que consideró pues con más talento o lo que sea, y ahí empezó su oficina llamada Villazón y Asociados, que después se hizo Diseño Villazón. Así es. Oye, Lalo, pues deberíamos ahora buscar a los parientes de este indígena huichol para hacer un programa, ¿no? Sí. El arquitecto Ramírez Vázquez conoció a este huichol cuando él estaba haciendo el Museo de Antropología, que tú sabes que él diseñó el museo. Entonces él, en esa época, se enteró mucho de pues, las diferentes regiones de México y todo, y conoció a este indígena huichol. Y cuando lo nombraron de la Olimpiada, entonces él llevó a esta persona y esa fue la idea inicial. Y de ahí pues los diseñadores corrigieron, hicieron y todo, pero como te digo, claro, es una labor de equipo. Eso no es de nadie. Se lo puede atribuir quien quiera, pero no es de nadie en especial. Puede ser que Javier Ramírez Campuzano,
que es su hijo. Él tiene todo el archivo de la Olimpiada. De hecho, donde era la casa del arquitecto, eran sus oficinas, que están en el Pedregal. Y él tiene un archivo impresionante, es un museo prácticamente, de la misma Olimpiada. Y él tiene todos los datos, inclusive del nombre de esta persona, de todos los antecedentes. Sería importante que también, si se conectaran con él, él tiene muchísimo. Tiene de la parte gráfica, tiene un cuarto lleno de todas las publicaciones que se hicieron. No nada más de Manuel, de todos, todos los que colaboraron. Él empezó su despacho de diseño a partir de la Olimpiada. Él se llevó 3 de los alumnos de los que estaban trabajando para él, que consideró pues con más talento o lo que sea, y ahí empezó su oficina llamada Villazón y Asociados, que después se hizo Diseño Villazón. Súper. No, pues qué increíble dato, y pues igual estas son joyas que salen, por eso mismo llamamos a este podcast Toon Raiders. Toon Raiders, básicamente estamos buscando joyas constantemente del diseño que están ahí escondidas y queremos sacarlas a la luz. Y lo que pasa es que, mira, te debo decir que yo siempre le insistí mucho que tomara fotos, que hiciera libros, que todo, pero en ese aspecto, no digo que en otros, no le interesaba la publicidad, pues humilde por decir algo. En eso, él le interesaba trabajar. Yo le decía, bueno, pero esto debe ser publicado. Me da igual si lo publican o no. O sea, decía, yo sé lo que hice y me da igual. Que fue el mismo proyecto de la Olimpiada. Era una cosa tan controversial que era imposible. Cuando hicieron lo de los 40 años, no quiso ni siquiera ir, porque dijo, voy a hacer corajes de cosas que están mal puestas, mal hechas, en fin. Yo tenía 2 preguntas, una que sale un poquito del guión y otra que sí nos gustaría compartir para el cierre. Sí. Mi primera pregunta, que no sé si sea como una pregunta como tal o sí. Un punto de vista que pondría aquí sobre la mesa. Sí. Es lo más común es que se le atribuye la autoría del logotipo a Lance Wyman. Yo no sé si porque Lance Wyman ha decidido exponerlo así, de alguna manera, voy a entrecomillar, si no alguna mala intención, pero que él asuma, bueno, pues yo estuve ahí, yo lo expongo, ¿no? A mí se me haría justo que le diera el crédito a la gente que estuvo. Sería más noble de su parte decir, formé parte de los quienes colaboraron para hacer tal identidad gráfica que fue tan relevante. Pero mi pregunta es, ¿por qué nadie más de ese equipo habrá tenido el interés de decir, bueno, espérame, yo también lo hice, yo también lo expongo, como ha sido Pedro Ramírez Vázquez y demás? Lo que pasa es que más en esa época la gente siempre aquí ha sido muy malinchista. Había muchos diseñadores, había mucha gente que intervino, pero como este señor tenía ya, digamos, un nombre y venía de Nueva York, y como que le fue más fácil atribuirse cosas, ¿no? Yo lo conozco personalmente, es un amigo personal. Y en algún momento yo le escribí, le dije, con todo lo que has hecho en tu vida, que es muchísimo, ¿qué necesidad tenías de atribuirte hasta todo el grafismo de la Olimpiada? Digo, sí hizo mucho, hizo los timbres y algunas otras cosas, pero él ya no me contestó. O sea, era amigo mío hasta que le dije eso. Entonces, no sé por qué, o sea, yo he estado en su casa, él venía aquí, en fin, sabíamos todo lo que cada quien hacía. Pero él, de alguna manera, yo creo que por la importancia que tuvo y que tiene por lo que va la fecha de la Olimpiada, pues le pareció muy bien atribuírselo, y no sé por qué los demás, muchos porque no están. Por ejemplo, Sergio Chiappa, que era un italiano muy talentoso, igual ya no estaba, o sea, ya se había muerto, y personas así. Entonces, Javier Ramírez es el que te digo que tiene documentos, que hay ya cosas hechas desde 66, desde mucho antes
que él ni siquiera estuviera en México. Entonces, pues sí, es incómodo que tienen que tomar cosas que ni siquiera le hacen falta, porque Lalo ya es un señor grande, pero tiene un currículum impresionante en el mundo, claro. Pero le gustó tomar eso, ¿no? Y es un poco lo que pues yo mencionaba al principio de este episodio, pues sí, que como diseñador gráfico, artista gráfico, comunicólogo, publicista, siempre va a haber alguna persona que se quiera pasar de listo. Yo conozco varios y ponen sus nombres en premios de publicidad y yo fui el que hice esto y sí, pero ¿dónde están los otros que te ayudamos? Muchas agencias sí te dan el nombre, muchos no, pero siempre hay alguien que se quiere pasar de listo. Seguro es lo que le digo a Manuel ahorita que está con lo del diseño. Pero tienes que tener mucho cuidado porque con moverle una rayita ya no es tuyo el diseño. O sea, es un medio muy difícil de ustedes. Lo que estuve trabajando ahí, digo, no en la parte creativa, pero en la parte administrativa, siempre estuve viendo eso. Él hacía una línea de muebles para una fábrica y después le cambiaban una esquina y ya no era lo mismo. O sea, tienen que tener derechos de autor y no sé cuántas cosas. Pero lo de la Olimpiada sí ha sido una locura porque digo que por mucho tiempo él trató de más o menos llevarla a darle a crédito a quien lo tenía, pero después ya llegó un momento que era demasiado. Por eso digo, yo ya me doy, yo sé lo que hice, se acabó, que tomen el crédito que quieran. Y además ya él murió de 80 años, ya no estaba. Ya qué necesidad. Aunque nunca dejó de trabajar, un día, pero ya para pleitos y cosas de... Bueno, y mi segunda y última pregunta, de todo lo que desarrolló él como obra, ¿tienes alguna o algunas que sean como de tu gusto personal más significativo, que haya como un vínculo ahí afectivo? ¿Y cuál sería la obra con la que él fue más reconocido? No sé, más reconocido yo creo que es todo lo relacionado con el banco. Con el Banco Mercantil de Monterrey fue donde siempre tuvo el crédito de lo que era y más reconocido. De lo que más me guste a mí, pues tengo aquí enfrente un cuadro en lo que se refiere a la cosa artística que es mi preferido. Tengo una escultura que es mi preferida. Tengo algunos logotipos que, por ejemplo, ASA, la Secretaría de Comercio, que son los que me gustan a mí en lo personal. Pero algo en especial, te digo, por la cantidad de cosas que hacía y la variedad, pues no te podría decir una cosa que sea una la favorita. No puedo contestar eso. No es fácil, ¿verdad? Sobre todo como su esposa, no debe ser nada fácil. Demasiado versátil, entonces, así es. Sí, está difícil. No, pues, de verdad, Esther, fue un placer, de verdad un placer. Nos hiciste el día y más sabiendo que eres la madrina de este programa. Lo que vale, ¿eh? Claro, de eso se trata, que se le dé valor a quien realmente lo tenga. Quien lo merece. Pues mil gracias, Esther. De verdad, Lalo, mil gracias a ti también por apoyarme. Me siento muy afortunado de haber estado en este programa, conocerte, Esther, y te agradezco mucho por todo lo que nos compartiste. Gracias a ti, Mike, a ti, Lalo, Gracias a todos por habernos escuchado en este podcast llamado Toon Raiders. Los esperamos en el próximo episodio con alguien que seguramente será una joya. Hasta la próxima.